Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo están? Hoy estaremos meditando en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 38 al 53. Este pasaje relata sobre la unción y proclamación de Salomón como rey. Es interesante que su primera decisión, estando en el trono, fue mostrar misericordia ante su rival, su medio hermano Adonías, quien intentó usurpar el trono bajo sus propios medios. Fue una decisión muy sabia, porque al perdonarle la vida, Salomón demostró fortaleza y confianza en su autoridad como rey. No era necesario deshacerse de sus rivales, porque no los consideraba como tales. Salomón fue proclamado rey con la aprobación de su padre, el rey David, cuando permite que sea montado en la mula del rey, por ejemplo. Además, por el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiadá, uno de los líderes del ejército de Israel, los quereteos y los peleteos, quienes eran miembros de la escolta personal del rey David. El pueblo en Gijón, lugar donde se reunía gran parte del pueblo, ya que allí se encontraba una de las fuentes principales de agua. Y también por Dios mismo, quien le había prometido a David que su hijo Salomón sería quien le construyera el templo. En cambio, Adonías, aquel príncipe que al principio parecía tener todos los atributos y ventajas del mundo para ser el heredero al trono, termina en un estado miserable, suplicando por su vida, pidiendo misericordia y perdón, refugiándose en el santuario y agarrándose de los cuernos del altar. En el mundo antiguo, el asirse de los cuernos del altar era una costumbre casi universal para encontrar seguridad. Un altar religioso funcionaba como un santuario donde no se aplicaba ni la justicia ni la venganza. Por lo tanto, era un lugar donde un hombre acusado podía refugiarse antes de que fuera capturado. Esta sería la razón por la que Adonías sació de los cuernos del altar. Pero el detalle que Adonías no tuvo en cuenta es que esta costumbre no era utilizada en Israel para proteger a hombres culpables. Si vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, versículo 14, entre las leyes del Señor dice que si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. En cada decisión que tomaba Adonías, podemos ver que no seguía la guía de Dios, sino que vivía siguiendo la corriente del mundo. Para él, el altar del Señor era uno más entre tantos otros. Se trataba de seguir una religión en lugar de seguir al Dios verdadero. La vida de Adonías es un claro ejemplo de alguien que nace con todas las ventajas del mundo para llegar a ser alguien poderoso, pero que sin Dios sus planes fracasan y tienen un final miserable. Diferente le hubiera sido si hubiera buscado primeramente la guía de Dios. Según la tradición del mundo, Salomón no era el siguiente candidato al trono. Era más joven que Adonías, recién salía de la adolescencia. Era el hijo de la mujer que David tomó en adulterio, la mujer de Urías, ¿recuerdan? El eteo que David mandó asesinar a espada del enemigo. Sin embargo, nada de esto tuvo importancia, porque solo importó que Dios lo amara y tuviera su favor. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dicen: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Para Dios no hay nada imposible. Salmo 75, verso 7 dice que es Dios quien juzga. A unos humilla y a otros exalta. Por lo tanto, meditemos en cuán importante es buscar primeramente la guía de Dios antes de tomar cualquier decisión y cuán vital es para todo cristiano permanecer en el Señor. En Juan 15:5 Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer.
Sigamos atentos a la palabra del Señor y respondamos con fe y obediencia. El Señor les bendiga y tengan su favor. En el nombre de Jesús. Amén.